y bienvenidos a Maestro Miércoles. Yo soy Leslie Foster de Common Ground International, and it's been a while. Ha sido mucho tiempo since we have gotten together and learned Spanish in this Facebook group. So, bienvenidos al regreso y vamos a empezar hoy con las matemáticas. So, este grupo de Maestro Miércoles es para maestros que necesitan mejorar o aprender español para poder comunicarse con los papás, los tutores y los estudiantes en la clase. So this group is for all levels of Spanish speakers that are teachers that either need to improve their Spanish or need to learn Spanish in order to communicate with their Spanish-speaking families, students in the classroom, and guardians. So welcome to all levels of Spanish. We like to make mistakes in this group because that means that we are learning. So please interact. This is a very different class situation for me because I'm used to teaching live with a class. And so it's just me and the Facebook app, and so whatever interactions you want to give by liking or disliking or agreeing or disagreeing using the comment field, please do that. Pero hoy vamos a hablar de las matemáticas y esta lección es para maestros en la escuela primaria. ¿Cuántos de ustedes tienen que enseñar matemáticas y podrían usar más vocabulario en español si supieran el vocabulario? So if you knew the vocabulary in Spanish, would you use it in your math classes? Okay, so hoy vamos a hablar de palabras claves. Claves are keywords. Palabras claves de sumar y restar, right? Sumar, addition, y restar, subtraction. Y la próxima semana vamos a hablar de palabras claves y verbos claves de multiplicar y dividir. Okay, so esta semana sumar y restar. All right, so aquí un ejemplo en la clase de mi hija Eliana. Ella asiste a una escuela bilingüe. Entonces está en la pared, in the wall of my daughter's bilingual school en segundo grado. So, unos vocabularios que vamos a aprender en este momento. Ok, primero los signos matemáticos. Es importante aprender los signos de mathematical signs. Ok, so signos de sign. So, el signo de suma, ok, the addition sign. El signo de la resta. Whoops, aquí, el signo de la resta. El signo de igualdad, ok, the equal sign. El signo de la multiplicación y el signo de la división. Okay, aquí tienen los signos en matemáticas, los signos básicos. Okay, muy bien. Primero vamos a empezar con palabras claves, keywords, para sumar. Okay, sumar. Primero el vocabulario que van a ver en muchas hojas de matemáticas, story problems, todo esto es la suma, which is the sum, or it can mean addition, okay? Más, en total, okay, so cuántos perros en total. Y vamos a ver unos ejemplos. Todo junto, all together. ¿Y cuántos o cuántas? Noten, masculino, femenino, ok? So, cuántos perros, cuántas mesas, ok? So, it has to be in concordancia, in agreement. How many? Okay? And then I, is there or are there? Okay? I. Muy bien. Y uno más, ecuación, the equation, ok? So, vamos a ver, esas son palabras importantes, palabras claves que van a ver en story problems, en libros de matemáticas, okay, que los estudiantes necesitan saber. This is part of the math fluency, ¿verdad? Ahora en español, math fluency. Okay. Ahora, verbos para hablar de sumar, verbos importantes que van a ver. Vamos a ver unos ejemplos. Agregar is to add. Juntar is to gather or to combine. Añadir, otra palabra para add. Incrementar, to increase.
Aumentar, otra vez, to increase. Combinar, to combine. Y dar o regalar, to give. Unos ejemplos aquí. Ok, esa es nuestra perra, se llama Luna Bear Tallulah Foster. Ok, so ella es el ejemplo. Ok, primero, cuando abren los libros de matemáticas, okay, whatever page, you're going to see if it's a problema de cuentos, a story problem, you're going to see algunas instrucciones. Okay, and we talked a lot about the first part of the semester year, all about giving instructions and using the command form. So you can go back and review that. But resuelve el problema. Okay, resuelve viene del verbo resolver. Resolver, and notice it's a stem changing verbo, okay, so the O changes to UE. So resuelve el problema, resolve or solve the problem. Muestra los cálculos. Muestra is to show your work. Muestra los cálculos. Puede usar dibujos. You can use dibujos, números or palabras. Okay, there's varias estrategias para mostrar, okay, los cálculos or el trabajo. Okay. Hay 5 perros en el parque. So I was part of that vocab list, palabras claves, okay? There are 5 perros en el parque, okay? Luego llegan 4 más, more. Otra palabra clave. ¿Cuántos perros hay en total? So este es como primer grado, kindergarten, primer grado. ¿Cuántos perros hay en total? So you're asking about how many are in total, adding them together, sumar. Okay. Otro ejemplo. Rosa tiene 2 manzanas. Ana tiene 5. Roberto tiene 3. ¿Cuántas manzanas hay en total? Okay. Palabras muy básicas, problemas muy básicos aquí del libro. Ahora vamos a hablar de las palabras claves de restar, okay, de subtraction, palabras claves de restar. So, primero el vocabulario, la resta is subtraction. La diferencia es, so oftentimes you're asking the students to figure out what the difference is between 2 numbers, which is part of la resta. So, la diferencia es, the difference is, menos or menor could be less than, menor could be fewer or smaller, okay? Más corto, shorter, cuando están hablando de la longitud, length, and measurement unit, okay? Más corto, shorter. Y cuántos or cuántas más, how many more. Y otra vez, ecuación is your equation that you're talking about. Ahora vamos a ver algunos verbos que nos dan pistas. These are the clue verbs that you can teach your estudiantes that means to restar, to subtract. Okay, quitar, okay, perder, to lose, gastar, to spend, separar, to separate, faltar is to lack, okay. Quedar, to remain, reducir, to reduce or to decrease, regalar, otro sinónimo con dar means to give, okay? So vamos a ver, y este verbo faltar is used a little bit tricky en español y voy a darles un ejemplo. Okay, otra vez, resuelve el problema, muestra los cálculos, puede usar dibujos, números o palabras, okay? So Eliana tiene 9 mariposas. Y regala, she gives, regala 5 a sus amigos. So tiene 9, regala 4, okay. ¿Cuántos quedan? How many remain? Okay, quedar es el verbo clave para restar. Okay, 8. Ana Sofía tiene 10 flores en la canasta, pero necesita 35. Necesita 35 flores en la canasta. Entonces, ¿cuántas faltan? Here's our verbo faltar, to lack. In this context, it means how many more does she need to get to 35? Porque ya tiene 10.
Ok, so ¿cuántas faltan? Esos son unos ejemplos, ok. También tenemos verbos en general que son importantes para hablar de sumar y restar. Primero, sumar y restar. Resolver, resar, resuelve. Mostrar, to show. Usar, usa los dibujos, los números, las palabras, ¿ok? Contar, to count. Probar, to prove. Y calcular, to calculate, ¿ok? Unos verbos. So, yo sé que esta lección es muy corta, pero estamos hablando de sumar y restar. Y su trabajo, su reto profesional, your professional challenge that I want to give to you esta semana es usar este vocabulario con sus estudiantes in la clase de matemáticas. It doesn't matter if you use it incorrectly the first few times, just open your mouth and use it. So I always like to say, arriesguense, risk it, risk yourselves, abran la boca y cometen errores. Ok, la próxima semana vamos a hablar de la multiplicación y la división y las palabras y verbos claves. Please comment below if you think this is helpful and give me some other suggestions for what you need to know from the front lines. Muchísimas gracias y hasta luego.